día de mañana se presentará en una conferencia de prensa la planilla única, es decir, la planilla ganadora, porque es la única planilla que se presentó al comité regularizador de la Federación Salvadoreña que encabeza el panameño Rolando González, porque al tirarse como candidato natural y potencial a presidente de la federación el señor Yamil Bukele, presidente ad honorem del Instituto de los Deportes de El Salvador, pues obviamente los candidatos que estaban dijeron, bueno, aquí nos retiramos porque no tenemos obviamente para dónde hacernos, porque aquí no hay competencia. Entonces, Rolando González, al ver la ayuda que el INDES le estaba generando, le dice a Yamil, aquí el único que nos puede ayudar y le puede ayudar al fútbol salvadoreño se llama Hernán Darío El Bolívar Gómez. Cuando yo estuve en Panamá, nos llevó al Mundial. Y entonces, a partir de ese momento, pues obviamente Yamil lo compra y Yamil dice, apostemos por esto porque Rolo dice de que Bolillo nos puede llevar al Mundial y nos puede sacar adelante, porque ya lo hizo en Panamá cuando él era parte de la Federación Panameña de Fútbol. Felicidades a Bolillo. ¿Qué año era? ¿Qué año era, por favor? 2014. 18, ¿no? 2014. 18. Para el 18, o sea, tuvo que haber pasado. Al Mundial del 18 fueron, pero lo llevó en el 16, 17 por ahí, ¿no? Llegó por ahí, 15, 16, no me acuerdo exactamente, no tengo el dato, pero llegó obviamente previo para hacer un proceso serio y bueno, lo llevó al Mundial y felicidades, con la ayuda obviamente del árbitro guatemalteco y el gol fantasma, eso también hay que decirlo, pero bueno, al final... El gol fantasma en donde sacrificaron Estados Unidos. Exactamente, entonces siempre hay una primera vez, independientemente haya sido o no haya sido válido, han habido goles con la mano. Si no, pregúntenle a los amigos argentinos a quien le mandamos a ver un abrazo. Más allá de la situación de todo lo que se generó, pues mañana hay una conferencia de prensa donde el presidente del Instituto de los Deportes y candidato a presidente de la Federación, único candidato y potencial ganador, presentará su planilla y nombrará a cada uno de los que le acompañaron en el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol y con esto lanzará su proyecto a el 2030 y su proyecto a partir de que él sea presidente de la federación, porque está claro que él será el virtual ganador, no tiene oponente y él va a ser el presidente. Aparte ya metió mano en la federación, pagando a Bolillo con la plata del Instituto de los Deportes, trayendo a Eduardo Lara, que ya tomó parte como técnico interino de la selección sub-17. Yo no tengo ningún problema con Lara, me parece que es un gran entrenador, pero echaron a El Salvador al Mundial sub-17. Es un gran formador, pero vamos a lo mismo, ya pasó una vez. Él vino como asesor para formar las estructuras del fútbol menor y echaron a Juan Ramón Sánchez, un técnico nacional, y le dieron a él la sub-20. Entonces quedó él dirigiendo la sub-20 y después subió a dirigir la selección mayor. Entonces ahora vuelve lo mismo. Cuando él venía como un asesor, no dudo de la capacidad. La verdad, a mí me gusta el trabajo de Eduardo Lara, pero él vino con un asistente técnico. Entonces como que también ahí la cosa estaba clara más o menos por dónde iba el tema. Más de lo mismo, Ricardo y Elmer. Las formas. Mañana las formas siguen siendo las mismas, los actores son los que cambian cuando pensábamos que obviamente todo iba a ser diferente. Pero bueno, eso lo vemos en el camino y tendrá alguien que dar una explicación al respecto, que echaron al primer técnico salvadoreño, que lleva una selección sub-17 por primera vez en la historia de un mundial, que fue eliminado obviamente en las primeras de cambio. Lógico que iba a pasar eso, porque ahora es barato ir al mundial. Los boletos están baratos para poder ir a los mundiales. Que 48. Las selecciones centroamericanas en el mayor no lo hayan aprovechado en este momento, pues es culpa del trabajo mal que obviamente están haciendo, menos Panamá. Ahora, mañana en esta conferencia de prensa, 25 de noviembre, se va a lanzar el proyecto y ahí es donde nos adelantamos y será el caballito de batalla de la presidencia nueva de la federación, de Hernán Darío Bolívar Gómez, que continúa al frente de la selección salvadoreña con un proyecto serio, largo, a largo plazo, hasta el 2030. Así que esa es la información que veníamos un poco ya calculando a partir del día viernes, cuando regresó la selección. Cuando Bolillo sí habló con los medios en el aeropuerto. Ojo, Ricardo, Elmer, yo creo que todos nos merecemos un respeto. Yo no tengo nada en contra del señor Hernán Darío Bolillo Gómez. Es más, me parece un tipo agradable, un tipo con el que se puede hablar, con el que se puede conversar. Ya no es aquel tipo ogro en las conferencias de prensa que era muy incómodo para los periodistas, incluso en Panamá. Lo mismo con el Panzer, lo mismo con Mauricio Roldán, me parece que es un gran preparador físico, pero no es un tema de técnico. O sea, yo no tengo nada en contra del Bolillo. El Salvador no necesita un entrenador caro en este momento. ¿Para qué? Esa plata la puede ocupar para formar escuelas, para formar jugadores, para hacer un proyecto a la medida del niño, es decir, para hacer a la medida del niño, para que los niños empiecen a formarse, para hacer trabajo desde los 5 años. Eso es lo que le hace falta, fútbol base.
con esa plata se hace un muy buen trabajo con verdaderos formadores y capacitando formadores para formadores que casi no hay en El Salvador. Y los que hay que aprovecharlos, pero no se aprovechan. Los salvadoreños son los que más alegrías, y Elmer lo sabe, le han dado a este país, más allá de lo de Goyo Bundio para el 70, para el 70, sí. Lo de Pipo Rodríguez, que la clasificó para el 82, Mauricio El Tuco Alfaro, salvadoreño, que también clasificó a la selección sub-20 al Mundial de Turquía 2013 por primera vez, y ahora Juan Carlos Serrano, salvadoreño, que clasificó a la selección salvadoreña a Qatar 2025 en la categoría sub-17. Entonces, son los salvadoreños los que conocen más el problema del fútbol salvadoreño, el problema que son salvadoreños y su pasaporte no los hace creíbles. Después de todo lo que ha sucedido, hay gente capaz que lo puede hacer, me parece. Reitero, no le estoy diciendo incapaz a Bolillo, pero Bolillo necesita jugadores hechos. Bolillo no va a ser jugadores. Entonces, es muy difícil que Bolillo venga y a esta edad le enseñan a los jugadores todavía a perfilarse. Y lo mismo lo dice Bolillo en la conferencia de prensa. Muchos me critican porque dicen que no conozco a los jugadores. Y es cierto, ha declarado a veces y ha confundido a algunos jugadores porque no los conocía. Es decir, lo ha hecho en tiempo récord y tiene razón. Pero de todas maneras, espero que este tiempo le haya ayudado. Y imagínate sale, ¿verdad? Imagínate sale, no lo creo. Oiga, ¿y cuál es el papel entonces de Mauricio Cienfuegos y de Hugo? Interesante tema. Y de Hugo. Interesante tema. Sí, porque, a ver, se los pasaron por el arco del triunfo. Hugo Pérez, que no tenía que haber seguido del proyecto, del proceso, y lo tenía para mí era el técnico ideal en su semana anterior. Nunca supe por qué se fue. Exacto, pero porque El Salvador y el salvadoreño no tiene paciencia, Mayorga, porque toda la gente le hizo una campaña de fuera Hugo, y le gritaban fuera Hugo porque el hombre tenía 13 partidos de no ganar. Pero al Bolillo le tienen que gritar ahora fuera Bolillo, ¿o no? Y bueno, la gente está más dolida. ¿Cuál va a ser la reacción de la gente con Bolillo? Por favor. La gente está más dolida no por los resultados, la gente se enfureció más por la manera en que él se llevó en Panamá, por las risas, por la bienvenida calurosa, por los abrazos, por las conferencias de prensa, y porque caían los goles de Panamá y se reía, y porque terminó y el estadio le gritaba, está bien que lo amen en Panamá, pero para que le hagan un homenaje, que le compren su pasaje y que le hagan un homenaje alejado de la eliminatoria, ¿verdad? Al final él iba dirigiendo a El Salvador. Yo entiendo lo del abrazo de Negrito Quintero, que le apoyó mucho cuando estaba ahí, porque sufrió una lesión y lo apoyó y lo recuperó y todo lo demás. Ese está bien, no hablamos de ese abrazo. Y yo no tengo ningún problema. Los panameños han llegado a ultrajarme tanto a mi Instagram después de lo que manifesté en la cadena internacional, que obviamente están muy dolidos, pero también tienen doble discurso. Hay periodistas panameños que lo critican y dicen que no lo querían, y ahora salen que es lo mejor del mundo y que Bolillo es lo mejor y todo lo demás. Pero bueno, doble moral, doble discurso. Nadie ya los clasificó 2 veces a un mundial. Y imagínate, entonces... qué ironía la de Polanco, qué horror. De todas maneras, Elmer, con Bolillo o sin Bolillo, ese partido El Salvador lo iba a terminar perdiendo. Creo que no iba a pasar absolutamente nada. Una pregunta, Mauricio. Una pregunta. Dímelo. ¿Cuáles son los atributos, si podíamos ponerlos en perspectiva, los pro, los contra, para que Bolillo continúe? Cuando dices, esto me gustó de Bolillo, esto tendría que mejorarlo. ¿Qué viste de él? Me gustó de Bolillo el manejo del grupo. En las primeras de cambio, no de lleno totalmente en la eliminatoria, porque en la eliminatoria es cierto que había conferencias de prensa, que habían entrenamientos que podíamos ver, pero siempre había después un hermetismo, ya estaban concentrados. No es lo mismo cuando estás, por ejemplo, de cara a un partido de preparación, que estás cerca en el mismo hotel y puedes palpar cómo trabajan ahí cerca, cómo lo están viviendo. Ahí yo miré en la Copa Oro, sobre todo, que tenía un muy buen manejo del grupo y que los jugadores le creían. Un gran gestor, le dicen en Madrid a eso, ¿no? Un buen gestor. Exactamente. Entonces los jugadores, por ejemplo, te cuento una de la que yo me di cuenta, lo que los jugadores no querían hablar con la prensa, porque los jugadores sienten que la prensa obviamente los trata mal cuando uno habla no mal de ellos, sino que habla que los resultados no se dan y las deficiencias que hay, ¿verdad? Entonces, los jugadores no querían hablar con la prensa y dicen, bueno, ¿cómo es eso que ustedes no quieren hablar con la prensa? Se me reúnen todos aquí, ¿por qué no quieren ayudar a la gente de prensa de la federación para hablar con los medios? No, es que no queremos. Bueno, esto es parte de su trabajo. Y entonces, a partir de este momento, ustedes están numerados del 1 al tanto y todos van a empezar a hablar un día. A partir del número 1, fue Mario González el que empezó a hablar porque es el portero. Así que tuvieron que hacer caso.
Hay muchas cosas de gestión que tienen en el vestidor que a mí me parecen muy buenas. No sé cómo terminó todo porque ya estuvimos un poco más alejados en el tema de la eliminatoria. Me parece que sabe lo que hace, pero lamentablemente no es el problema Bolívar. El problema es que la materia prima no es buena. Y un seleccionador es un seleccionador, no es un director técnico que trabaja en mejorar al jugador. El seleccionador viene, y es la ventaja que tiene Thomas, y dice: quiero a Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella, quiero del Coquimbo Unido a Cecilio Waterman, quiero de Pumas a Carrasquilla, y quiero a Luis El Manotas, que me mandó una macana ayer terriblemente en el clásico frente a Peñarol, y empieza a seleccionar. Pero bueno, en El Salvador no tenés jugadores ni en el Deportivo La Coruña, ni en el Barcelona, no tenés ese universo de futbolistas. Llamá a los del Águila, los del Faro, de la Alianza, Nathan Ordaz, que lo tenés allá, el otro que está en Rusia, el otro que está en Polonia en una tercera división, el otro en una tercera división de España. Entonces, es muy pobre lo que se tiene. Y hay que decirlo, y no es hablar mal del jugador, no tenemos nivel. Y ese es el problema de El Salvador. Es cierto, no tenemos nivel. Pero Bolívar podía jugar mejor estos partidos, se tiró atrás, con bloques cortos, con bloques bajos. Con Hugo Pérez tampoco teníamos nada. El Salvador intentaba jugar un poco más. A mí me gustaba lo que jugaba El Salvador. Partidos de manera consecutiva. A mí me gustaba El Salvador de Hugo Pérez. De verdad que me gustaba, me parecía mucho más, no ganaba, pero intentaba. Era más articulado, era un equipo bien articuladito en la cancha, no tenía figurones, pero jugaba mejor. Era más prolijo, pero tenía llegada. Sí. Lo que pasa es que no concretaba los goles, no concretaba las jugadas claras de gol. Y ahí faltaba un killer. Y es cierto, Hugo cometió algunos errores, charla para otro día, también tiene sus problemas, y lamentablemente eso lo terminó llevando a no terminar de encontrarse y se terminó yendo. Claro, a ver, aquí con Mayorga como testigo, ¿es Bolillo formador de jugadores, Ricardo? ¿Es Bolillo formador de jugadores? ¿Tiene que experiencia en eso? Para nada, ¿no? El formador es Lara. Él en su momento, cuando comenzó al lado de Pacho, porque él fue el asistente de Pacho Maturana en el proceso del año... Lara, no. Lara sí. Lara sí. Bueno, no lo descubrió. En esa época se dio lo de James. James se va muy temprano. James se va a los 16, antes de cumplir los 16 años a Banfield, porque lo lleva a Falcioni, que lo vio y dijo: quiero ese pibe. Y de 16 años se lo llevó a Argentina y fue campeón. El Salvador, con una selección colombiana todavía una selección muy jovencita. Sí, la infantil. Una infantil vino y jugaron aquí en el Gregorio Martínez de Chalatenango frente a una selección juvenil infantil salvadoreña. Sí. De acuerdo. Exactamente. Pero no. A ver, Bolillo no es un gran asistente, pero no es formador. Ahora, lo que a mí me extrañó de Bolillo es que yo conocí el Bolillo que trabajaba al lado de Pacho. Era el de los diseños tácticos al ataque, un equipo osado, atrevido. Bueno, eso también pasa por la calidad de los jugadores que se tienen, ¿no? Sí. Obviamente, él siendo asistente de Pacho tenía al Pibe Valderrama, al Gambetta Estrada, al Freddy Rincón, al Tren Valencia, Faustino Asprilla vino después. Entonces, claro, dirigir esos grupos es mucho más sencillo. Otra cosa. Pero de todas maneras, yo siento que sí está un poquito desactualizado, que no pasó de la tabla del 1. Yo coincido, y por decir eso dejó de hablarme, y no sé si me hable todavía. Si le dices algo mío, no sé qué cara te hace, porque yo desde el año 98... Después de haber dicho esto, entonces no me va a hablar a mí tampoco, pero lo voy a poder discutir con él. No, porque a usted seguramente lo va a mirar. Lo que pasa es que siempre en Colombia ha existido ese dicho, que me parece que es de todas partes, pero pensábamos que era nuestro, que no hay nada más que un enemigo más grande de un colombiano que otro colombiano, y con eso fue que me pasó. Yo me digo, un día caminando en el viejo Orange Bowl, en esa época yo fui a tratar de abordarlo, estoy hablando del año 97, antes del Mundial del 98, y me miró mal y me llamó y me dijo: usted se la pasa hablando mal de mí. A ver, yo digo lo que yo hablo, lo que yo veo. Pero era más confrontativo en ese momento. Bolillo ya no es tan confrontativo en este momento con la prensa, te lo sabré decir, Ricardo y Elmer. Porque él como persona es muy buena onda. Él como persona es buena onda. Sí, porque ya le preguntaron: ¿y se va a ir?
y lo agarró muy al suave. Antes le preguntabas en 2018 en Panamá, ¿te vas a ir después? Y me va a venir, venga y me saca de aquí, páreme de la silla. Era jodido. Entonces, sí se ve impotente y sí lo veo como, yo particularmente lo veo cansado, Hernán Darío Bolillo Gómez, por eso veo que Panzer es el que hace como todo el trabajo, ¿no? Sí, es posible. Lo van a nombrar para el 2030. No sé si va a llegar al 2030. Y es una lástima. No. Te voy a decir algo y abonando en eso, Elmer. Cuando tú dices no sé si va a llegar al 30, también Yamil Bukele ha manifestado. Si él no me da resultados, se va. Es que tampoco está aquí para cumplir el contrato. Es decir, me tiene que dar resultados, dijo en su momento. Pero ¿qué resultados para El Salvador en este momento? Permanente. Eso lo vamos a saber mañana de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que pretenden cuando tomen ya las riendas de la federación. Sí, para mí debe ser muy buenos resultados a nivel Copa Oro, a nivel de los enfrentamientos de la zona. Yo no sé qué más pueden pedir. Yo creo, Mauricio decía temprano que no necesitamos técnico. Yo creo que sí necesitas técnico ahora. Viene México que va a ir a Centroamérica por amistosos con una selección local mexicana. Quién sabe, a lo mejor va a El Salvador porque les gusta, quieren jugar bajo presión, un ambiente tenso. Y viste que a los salvadoreños les gusta mentarle la madre cuando llega a México al Cujatlán y toda la cosa y nos volvemos locos, sí. ¿No? Esa es una. Dos, vienen pero no sé si contra la selecta. No. Ellos hablan contra clubes. Ellos hablan contra clubes centroamericanos. No, ¿Ya selecciones. No, son selecciones. Okay. El otro tema. En marzo hay fecha FIFA y muchas selecciones europeas se van a venir de este lado del planeta a probar. Dependiendo del sorteo, a ver a quién le toca. Pero está bien. No me expliqué entonces. No necesito un técnico tan caro como Bolillo, si necesito un entrenador. Y entonces ahí está Sarco Rodríguez, ahí está Ernesto Carucha Corti, que conoce mucho más las raíces de idiosincrasia del fútbol salvadoreño, que son un poco más baratos y que otro lo puedes invertir en otra Pero cosa. No se dejan mangonear, pero eso sí, esos técnicos no se dejan mangonear, no se dejan imponer jugadores, no se dejan que les manejen la silla y todo lo demás y que decían por ellos, bueno, ¿ya? Ese es el tema, ¿eh? Así, porque yo conozco Sarco también, ¿eh? Yo conozco Sarco muy duro. Directo y aquí en mi espacio, aquí no metes la mano, ¿ya? Por eso Sarco no llega, porque siempre dice la verdad. Es más, el otro día me decía, antes del partido contra Guatemala, El Salvador puede jugar mejor, Mauricio. Yo conozco a los jugadores, el problema es que no traen a los que entrenan. Esa es una frase de él. Porque él si te ve en el entrenamiento mal, no te pone el domingo. Entonces, él conoce los jugadores que se rompen en el entreno. Si usted trae a los jugadores que entrenan, la selección va a jugar mejor. Entonces, está claro que la elección no es la mejor y que hay jugadores que tenían que haber estado y no estuvieron. Wow, pero eso es desconocimiento del cuerpo técnico para hacer una convocatoria, no conocer dónde están. No ha mamado bien el fútbol salvadoreño. Y es verdad, no, tiene razón, Mauricio. Es decir, ojalá le vaya bien por el bien de todos. Pero si no pregunten a Miguel Herrera, comió mucho chifrijo y de todo y carnitas en los estados de Costa Rica. Y no aprendió. Y al final no aprendió nada. Mucho chifrijo, poco fútbol. Sí, a ver, lo que dice Mauricio sobre El Salvador, Ricardo, lo que dice Mauricio sobre El Salvador, nos deja en una posición muy débil con Bolillo por todos los males vicios que tenemos y que el técnico no los haya identificado en este tiempo de 6 meses o un poquito más que lleva en el país. Y vamos para el 2030, mañana se ha anunciado oficialmente con bombo y platillo que se le renueva, me imagino que lo van a renovar hasta el 2030, Mauricio, es una locura, ¿eh? Pero eso debe estar condicionado a rendimiento. Lo que pasa es que como todo el mundo pide procesos serios, entonces hoy empieza el primer proceso serio en la era del nuevo comité ejecutivo. Es que está joven. Pero hay que decir algo, que no le mientan a la gente de que vamos a ir al Mundial que viene. Bueno, si es de 64, sí, Mayorga, ese sí vamos. Al de 64 sí vamos. Ni a ese vamos a ir. Al del 2030 tampoco, ya estamos tarde. Tal vez una proyección al del 2034. Okay. El Salvador, lo dije en su momento, no va a ir ni al United 2026 ni al 2030. Tal vez si empiezan a trabajar serio, tal vez han mejorado para el 2034. Tal vez. Ahora, tú que has estado cerca, Mauricio, y que del Bolillo, del cuerpo técnico, que vas a los entrenamientos, que mamas periodismo de reportería, que es la parte más linda del periodismo. Yo eso le envidio a los...
para mí la reportería es la parte más hermosa, que está uno en la noticia, no le están contando nada, uno lo está viendo todo. Sentir el olor a grano, me encanta. Está cerca, está cerca de todo. Tú ves el bolillo con energía, es decir, que tenga ganas, porque eso se ve. Eso es como el futbolista, en el caminado uno sabe si es bueno o es malo. Sí, en el técnico uno mide eso en el entrenamiento. Yo lo veo cansado, yo reitero, lo veo cansado y lo veo como que, jue madre, ¿dónde me vine a meter? O sea, Dios mío, ¿cuánto falta? Y aún así va a aceptar la propuesta, se necesita... Y bueno, prefiere estar bajo esa presión que en una hamaca en su casa. Es plata. ¿Será que la mujer lo tiene aburrido? No, yo le digo algo, Mayor Guilbert, vive muy feliz en El Salvador. Vive muy feliz en El Salvador y a diferencia de Panamá, donde no pasaba en Panamá y por eso lo criticaban, aquí ha vivido aquí, no ha ido ni a Colombia, no ha ido ni a Miami a visitarlo a usted, vive en El Salvador con su esposa. Bueno, o sea que eso es un punto a favor de él, que ya se ha ido aclimatando al país y está cerca del país. Va al supermercado, la gente lo mira, lo abrazaban antes de la eliminatoria. Pero después de los abrazos de Negrito Quintero, no sé si lo van a abrazar igual. Exacto. Voy a eso. La decisión que viene de parte de la federación es un poquito contradictorio al sabor que yo siento por la reacción de la gente, la reacción de los medios, lo que publicas algo relativo a Bolillo, que lo que hizo en Panamá y toda la cosa, y ves cómo el salvadoreño salta de inmediato y te dice, ese tipo no puede continuar en El Salvador. El Salvador. Esa pregunta es muy buena. La reacción del aficionado a esta decisión. Exacto, esto va contramano de lo que la gente piensa. Pero ya se mide en redes. Hay una medición ya donde ves que la gente no está muy contenta. Entonces, eso no sé, cómo lo van a poder manejar. ¿Cómo lo van a poder manejar las autoridades nuevas? Porque si la gente ya está desilusionada, si la gente ya vio su comportamiento en Panamá, sobre todo eso, ya perdió confianza de manera consecutiva, perdió credibilidad, no va a ser muy dada la gente de poder ir al estadio a ver de nuevo a la selecta. Entonces, va a pasar lo que pasó en la época del 2006-2007, donde los Cobos vino y la selección jugaba a puerta, o sea, a estadio vacío, le daban la espalda a las selecciones, y de los Cobos le fue tratando de darle esos resultados y a la gente lo volvió a apoyar y el estadio lo llenó y estuvo a punto de ir a Sudáfrica 2010.